Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están, mis amores? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que promete. Ya saben que aquí nos encanta el chismecito, la farándula, y sobre todo, hablar de esos personajes que nos tienen suspirando. Y hoy el protagonista absoluto es nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el turco más deseado, el hombre que nos ha robado el corazón a más de una con sus ojos profundos, su sonrisa cautivadora y su porte impecable. Pero ¿qué pasa cuando la fama, la presión y, digamos, un poquito de alcohol se juntan? Pues se desatan las confesiones. Y eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Prepárense porque les voy a contar sobre esa vez, o esas veces, porque la verdad es que hay más de una, en las que Can Yaman, aparentemente bajo los efectos de algunas copitas, soltó la lengua. Confesiones sobre sus amores, sus relaciones, y, ojo, reveló una relación secreta que hasta ahora se había mantenido en la sombra. Así que agárrense porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos con el chisme jugoso, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido de farándula que te va a encantar. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por estar aquí. Sin ustedes, esto no sería posible. Bien, entremos en materia. La historia de Can Yaman y las confesiones etílicas es un tema que ha recorrido las redes sociales y los medios de comunicación, sobre todo en Turquía, su país natal, y en Italia, donde ha tenido una gran acogida. Y es que ¿quién no ha soltado alguna vez una que otra perlita cuando se siente más relajado? Pero cuando eres una estrella de su calibre, cada palabra cuenta, y cada confidencia se convierte en noticia de primera plana. La vida de Can Yaman, como la de cualquier celebridad de renombre, es una constante danza entre la admiración pública y la privacidad celosamente guardada. Desde que saltó a la fama, gracias a su talento y, no lo neguemos, a su atractivo físico, Can se ha convertido en un ícono. Sus papeles en series como Erkenci Dolunay y Bay Jane lo catapultaron a la fama internacional, conquistando corazones en todo el mundo. Pero ¿qué sucede cuando la presión de la fama, el escrutinio constante de los medios y, digamos, un poco de desinhibición se combinan? La respuesta, amigos, es un torbellino de rumores, especulaciones y, en este caso, confesiones que han alimentado la curiosidad del público y han puesto a Can Yaman en el centro de la polémica. Una de las primeras veces que se habló de este tema fue durante una entrevista, o mejor dicho, lo que pretendía ser una entrevista. Resulta que Can, aparentemente después de una fiesta, fue interceptado por un reportero. El ambiente era distendido, el ambiente festivo, y Can, con una sonrisa que ya nos es familiar, empezó a hablar, y a hablar, y a hablar. Entre risas y gestos de complicidad, el actor, de manera un tanto desinhibida, empezó a hacer comentarios sobre sus relaciones pasadas, sus exnovias y sus futuros proyectos. La situación, según los relatos de testigos presenciales y las filtraciones que inundaron las redes, era la siguiente: Can, visiblemente relajado y con una copa en la mano, se encontraba en un ambiente informal. La conversación, inicialmente centrada en sus proyectos profesionales, pronto derivó hacia temas más personales. El reportero, aprovechando el momento de confianza, comenzó a indagar en la vida sentimental del actor. Y aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. Lo interesante es que en ese momento no se limitó a hablar de su carrera, sino que también tocó temas más personales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los rumores y las palabras filtradas de esa conversación, Can Yaman, sin tapujos, habló de algunas de sus relaciones amorosas que hasta ese momento habían sido un secreto a voces. Nombres de actrices y modelos, hasta ahora solo mencionados en los pasillos de la farándula, salieron a la luz. Uno de los rumores más fuertes, que se intensificó tras esta supuesta confesión, fue su relación con la actriz turca Demet Özdemir. Ya saben, la CEO protagonista de la serie Erkenci, que los catapultó a la fama. Y es que la química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans siempre sospecharon que esa conexión iba más allá de lo profesional. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, no solo los convirtió en estrellas sino que también generó una ferviente base de seguidores que soñaban con verlos juntos en la vida real. La intensidad de sus personajes, la pasión que emanaba de sus miradas y la complicidad palpable en cada escena alimentaron las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla.
Durante la entrevista o lo que quedaba de ella, Khan, con una sonrisa pícara, dejó entrever que efectivamente hubo algo más que amistad con Demet. No entró en detalles, pero sus comentarios fueron lo suficientemente reveladores como para confirmar las sospechas de muchos. ¿Fue una relación seria? ¿Duró mucho? Eso ya es un misterio, pero la insinuación estuvo ahí. Las palabras exactas, como suele suceder en estos casos, se perdieron en la nebulosa de los rumores, pero la esencia del mensaje quedó clara: entre Can Yaman y Demet Özdemir hubo algo más que una simple relación laboral. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de sus celebridades, recogió las supuestas declaraciones de Khan y las transformó en titulares sensacionalistas. Las redes sociales se encendieron con comentarios y debates. ¿Era cierto? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Por qué lo negaron en su momento? Las preguntas se multiplicaron y la curiosidad del público se disparó. Pero la cosa no se quedó ahí. Las supuestas confesiones de Can Yaman no solo revelaron detalles sobre sus relaciones pasadas, sino también sobre una relación secreta que hasta ese momento había permanecido totalmente oculta. Se rumorea que el actor mantuvo un romance con una conocida modelo, cuyo nombre no voy a revelar por respeto a su privacidad, pero que, según las fuentes, fue una relación intensa y apasionada. Este es, sin duda, el aspecto más intrigante de la historia. La existencia de una relación secreta, mantenida al margen de los focos mediáticos, siempre genera un morbo especial. ¿Por qué ocultar un romance? ¿Qué motivó a Khan y a la modelo a mantener su relación en la clandestinidad? Las respuestas, como suele suceder en estos casos, son múltiples y complejas. Lo interesante de esta relación secreta es que, al parecer, se mantuvo alejada de los focos mediáticos por elección de ambos. Can Yaman, al parecer, quería proteger su privacidad, y la modelo, por su parte, prefirió mantener la discreción. ¿Pero cómo se filtró esta información? Pues, según se dice, gracias a las confesiones de Khan en estado eufórico. La combinación de alcohol y desinhibición parece haber sido la clave para que esta historia saliera a la luz. Según las fuentes, esta relación, aunque breve, fue intensa y llena de pasión. Se dice que Khan estaba muy enamorado de la modelo y que la conexión entre ellos era innegable. Sin embargo, la presión de la fama y el deseo de mantener su vida personal al margen de la opinión pública llevaron a ambos a tomar la decisión de mantener su romance en secreto. La noticia, aunque no confirmada oficialmente, generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo y alimentó aún más la curiosidad del público por la vida privada de Can Yaman. Otro aspecto que salió a relucir en estas conversaciones fue la presión que siente Can Yaman por mantener una imagen perfecta, tanto en lo profesional como en lo personal. La fama, como todos sabemos, conlleva un precio, y para Khan, este precio a veces se traduce en la necesidad de controlar lo que se dice y lo que se hace. Estas confesiones, de alguna manera, fueron un respiro, un escape de esa presión constante. Un momento de sinceridad, por decirlo de alguna forma. La vida de una celebridad, especialmente de una figura tan mediática como Can Yaman, está llena de exigencias. La necesidad de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con la constante vigilancia de los medios, puede generar una gran presión. Las confesiones etílicas en este contexto podrían interpretarse como un intento de liberarse de esa presión, de mostrar un lado más humano y vulnerable. La fama, como un faro que ilumina, también proyecta sombras. La pérdida de la privacidad, el escrutinio constante y la obligación de mantener una imagen perfecta pueden resultar asfixiantes. En ese sentido, las supuestas confesiones de Khan podrían verse como una reacción natural ante la necesidad de escapar, de ser auténtico, de mostrarse tal y como es, sin filtros ni máscaras. ¿Pero qué consecuencias trajeron estas confesiones? Bueno, en un principio causaron un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. La noticia se viralizó rápidamente y los fans de Can Yaman no tardaron en reaccionar. Algunos se mostraron sorprendidos, otros emocionados y otros simplemente curiosos. En cuanto a la imagen pública de Khan, en un principio podría haber sufrido algún daño. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores y el público en general entendieron que se trataba de un momento de sinceridad, de un desliz, y no le dieron mayor importancia. Al final, Can Yaman es humano como todos nosotros, y tiene derecho a equivocarse y a hablar sin filtros de vez en cuando. La reacción del público ante estas supuestas confesiones fue variada.
Algunos criticaron al actor por su falta de discreción, mientras que otros lo defendieron, argumentando que todos tenemos derecho a la privacidad y a momentos de debilidad. La mayoría, sin embargo, pareció entender que se trataba de un desliz, de un momento de sinceridad, y no le dieron mayor importancia. Es importante destacar que obviamente no puedo asegurar al 100% que estas conversaciones hayan sido tal y como se cuentan, y que toda la información sea verídica. Pero lo que sí es innegable es que estos rumores y estas supuestas confesiones han alimentado la curiosidad del público y han generado un gran interés en la vida personal de Can Yaman. La incertidumbre, el misterio y el morbo son ingredientes clave en el mundo de la farándula. Las historias que se tejen alrededor de las celebridades, ya sean ciertas o no, siempre generan un gran interés. En este caso, las supuestas confesiones de Can Yaman han alimentado la imaginación del público y han generado un gran debate sobre la vida privada de las celebridades. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, que la fama es un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento, oportunidades y fama. Pero por otro, te roba tu privacidad y te somete a una constante presión. En segundo lugar, que todos, incluso las estrellas más brillantes, tenemos secretos y momentos de debilidad. Y por último, que a veces, las confesiones más jugosas salen a la luz en los momentos menos esperados. La fama, con su brillo deslumbrante, también esconde zonas oscuras. El precio a pagar por el éxito y la popularidad es alto, y las celebridades, como seres humanos, no están exentas de cometer errores, de tener momentos de vulnerabilidad y de buscar formas de liberarse de la presión constante. Las supuestas confesiones de Can Yaman, en este sentido, nos recuerdan que detrás de la imagen perfecta existe una persona real, con sentimientos, anhelos y secretos. Así que, en resumen, hemos desentrañado las supuestas confesiones de Can Yaman bajo los efectos del alcohol, descubriendo detalles sobre sus amores pasados, rumores sobre su relación con Demet Özdemir y la impactante revelación de una relación secreta con una modelo. Hemos visto cómo la presión de la fama puede llevar a momentos de sinceridad, y cómo estos momentos pueden generar un gran interés en la vida personal de las celebridades. Hemos explorado la dualidad de la fama, el precio de la privacidad y la necesidad de autenticidad. Hemos analizado el impacto de las confesiones etílicas en la imagen pública de Can Yaman y la reacción del público ante estas revelaciones. En definitiva, hemos profundizado en la vida de una estrella, descubriendo los claroscuros que se esconden detrás de la fama y el éxito. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Hemos tenido chisme, hemos tenido drama, y hemos tenido a Can Yaman. ¿Qué más se puede pedir? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creían los rumores sobre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Qué piensan sobre las relaciones secretas en el mundo del espectáculo? ¿Creen que Can Yaman maneja bien la presión de la fama? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.